Entonces vamos a tratar de que nuestros objetivos se centren en resaltar las diferencias entre el trauma de cráneo del niño y del adulto, que más o menos les queden claros el algoritmo más frecuente, que es el del manejo del niño que llega a consultar por el trauma de cráneo sencillo, sin mucho compromiso del estado de conciencia, de determinar cuáles son las medidas que van a impactar la mortalidad y que nos van a disminuir las lesiones neurológicas y las secuelas en ese niño con un trauma de cráneo más severo, proponer un algoritmo de manejo para el trauma de cráneo pediátrico y que ustedes salgan de aquí con algunas herramientas, con algunos tips para detectar a aquellos chicos que el trauma es un trauma no accidental, sino infringido generalmente por algún adulto, las lesiones por abuso. Entonces, estamos hablando de, digamos, de una enfermedad muy frecuente. Más o menos los traumatismos de cráneo representan aproximadamente el 10% de las consultas en los servicios de urgencia generales y aparecen como parte de los diagnósticos de hasta el 30% de las muertes en la población infantil. Es más frecuente en el sexo masculino porque los chicos suelen ser más activos, suelen someterse más a actividades de riesgo, a deportes de contacto, entonces es más frecuente. Cuando hace parte, son paciente politraumatizado que tiene trauma de cráneo dentro de los diagnósticos del cráneo, es uno de los sitios que tiene lesionados, tiene mayor mortalidad. Las causas más frecuentes son en los menores de 4 años, las caídas, especialmente en nuestra población es muy frecuente las caídas de los segundos pisos de las casas, de la terraza, que están sin construir. Eso no es tan frecuente en otras latitudes. O sea, sería por acá. Perfecto. Los accidentes como peatones y el maltrato. Ojalá no se nos olvide siempre ese pensar en maltrato. Y en los chicos mayores, los accidentes de tránsito, los accidentes como ciclistas, la violencia, tenemos mucho accidente por heridas por arma de fuego y el trauma deportivo. Entonces, yo le quisiera preguntar al auditorio, ¿quién se recupera más fácil de un trauma de cráneo? ¿Un niño o un adulto? Todos creemos que es el niño. Siempre hemos creído en la plasticidad neuronal, en la capacidad de regeneración de los tejidos de los niños, pero realmente los niños tienen algunos factores que antes les generan que por tener un cerebro en desarrollo sean más susceptibles a lesiones con secuelas y a tomarse más tiempo en resolver los síntomas. Entonces, es contrario a lo que nos imaginamos. Tiene otro factor, mucha de la información que podría ser muy útil puede estar oculta, el niño no nos la puede decir, nos podemos demorar mucho en darnos cuenta de un trauma de cráneo no accidental. Cuando nosotros tenemos niños que nos llegan por niños sacudidos, el enfoque implica mucha sospecha de nosotros para llegar a ese diagnóstico. O sea, casi siempre es la historia que traen los papás. Muchas veces el que trae al niño no sabe que sacudieron al niño, que lo maltrataron. Entonces, llegamos tardíamente al diagnóstico cuando posiblemente pudiéramos haber hecho intervenciones antes. Los chicos tienen más posibilidades de hacer edema cerebral difuso y por ello más lesión por hipoperfusión cerebral. Por el tamaño de la cabeza son más vulnerables al trauma, entonces con el mismo golpe o en la misma, por ejemplo, el mismo atropellamiento que un adulto se puede generar más masa cerebral por la proporción de la cabeza para el cuerpo. Y dentro de todos los papás dificultan mucho el manejo porque dentro de todo esto hay un componente de culpa muy grande, entonces algunas veces también, o así haya sido una cosa accidental, disminuyen. Algunos no nos dan todos los datos, se ponen muy irritables, se exaltan muy fácil con todas las decisiones y a veces nos hacen tomar decisiones erradas porque se sienten culpables porque el niño lo cogió la moto, o porque el niño se cayó de la bicicleta o porque se cayó de la terraza. Y hay un factor muy importante y es que imagínense uno hacer el Glasgow a un niño de 1 año.
mirar cómo es la respuesta verbal, mirar si sí obedece o no obedece órdenes. Entonces, a veces eso y el llanto por la presencia de personas extrañas y todo eso nos dificulta hacer una evaluación neurológica que nos permita decir con toda exactitud si el paciente tiene un trauma de cráneo leve, moderado o severo para hacer la conducta apropiada y de esa manera brindarle las mejores oportunidades. Entonces, la mayoría de las decisiones y digamos los algoritmos de manejo van a depender si estamos ante un trauma de cráneo leve, moderado o severo. Entonces, no se nos debe olvidar que el trauma de cráneo leve es aquellos que tienen una escala de Glasgow, ahorita vamos a mirar la escala de Glasgow más detalladamente, que está entre 13 y 15, que es el máximo puntaje. Podríamos decir que tienen un compromiso neurológico leve. Aquellos chicos que tienen un Glasgow entre 9 y 12 son un trauma de cráneo moderado y los que tienen menos de 9 es un trauma de cráneo severo. Todos los chicos que tengan algún hallazgo en la tomografía, ya no, así tengan un Glasgow entre 3 y 15, se consideran TEC moderado. Muy importante que el Glasgow, que es el que nos va a definir pronóstico, manejo, si remito o no remito al paciente, si le hago una tomografía o no, se debe hacer. Uno, cuando el paciente si llegó choqueado porque tiene también una fractura de fémur, por ejemplo, y está sangrando, o si llegó muy angustiado porque sus papás se lo llevaron para un hospital y él se lo llevaron para otro, o si tiene una fractura en un brazo y tiene muchísimo dolor, debemos resolver el dolor, resolver la hipoperfusión, resolver el choque y en ese punto hacer la evaluación neurológica. ¿Sí? Si no, nos va a dar unos valores alterados. Cuando estamos hablando entonces de trauma de cráneo, es muy importante definir cuál es el daño que se produce por el golpe, puede ser, ¿cierto? Por el mecanismo del trauma y los daños que se producen por toda la cascada inflamatoria, por todas las cosas por la alteración del estado de conciencia, la alteración de la respiración del paciente. Entonces, ese daño primario corresponde al daño del parénquima cerebral, de las neuronas y de los vasos sanguíneos, secundario al impacto según sea el mecanismo del trauma, ¿cierto? Ahí se genera una cascada bioquímica que va a activar todos los mediadores inflamatorios, entonces se va a empezar a presentar el edema cerebral, ahí estamos todavía en lesión primaria, los neurotransmisores se van a empezar a liberar erráticamente, no van a funcionar bien, entonces el paciente va a empezar a actuar diferente, a no fijar, a perder el estado de conciencia, de pronto a convulsionar, y todo eso va a ser secundario a la lesión primaria. Ese edema cerebral, que suele ser uno de los que más dificultad nos dan el manejo, es más o menos el pico máximo se da entre las 24 y 72 horas. O sea, todavía cuando hemos instaurado todas las medidas de manejo adecuadas, más o menos hasta 3 días sigue aumentando el edema cerebral y es cuando nosotros vemos más complicaciones por edema cerebral y muchas veces la herniación y la muerte. El problema es cuando todas estas cosas están establecidas, tenemos un paciente que tiene edema cerebral, que no le funcionan sus reflejos protectores de la vía aérea, que no respira bien, ¿cierto? Que tiene un sangrado, por ejemplo, con los chicos pequeños, los lactantes, el cuero cabelludo puede sangrar y generar unos hematomas gigantes, entonces se baja la presión, se baja la hemoglobina y se empieza a generar un daño secundario, porque le falta oxígeno al cerebro, le falta presión arterial para llegar suficiente sangre, se sube el CO2 porque el paciente respira pocas veces o muy superficial, empieza la fiebre porque están funcionando mal los neurotransmisores o porque el paciente tiene una infección secundaria a broncoaspiración. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, se aumenta también el consumo de oxígeno del cerebro y se nos puede empeorar el daño cerebral, empiezan las convulsiones o, sobre todo en los niños más pequeños, se baja la glicemia y todo eso nos empieza a que ya no tenemos solamente el daño que produjo el golpe, sino los daños secundarios a la falta de todos estos sustratos para que funcione bien el cerebro. Entonces, digamos que una vez establecido el daño, ya lo cogió el carro, ya se chocaron, ya se cayó de la bicicleta, lo que nos queda a nosotros como personal de la salud es tratar de disminuir al máximo, detectar aquellas cosas que nos van a generar lesión secundaria y disminuir que todas las intervenciones que nosotros hagamos generen la menos lesión secundaria posible para que el paciente quede con el mejor resultado neurológico posible.
Estas cosas de lesión secundaria pueden generar una diferencia tan grande. A veces hay gente que dice, bueno, pero es que ya tenía un hematoma muy grande y tenía mucho daño cerebral, pero una diferencia, si uno hace un buen manejo de un paciente con trauma de cráneo, puede hacer que un niño que iba a quedar en cama quede comiendo solo, haciendo las actividades de cuidado por sí solo, y eso hace una diferencia muy grande para un niño y para su familia, ¿cierto? Entonces, vale la pena mantener siempre en la cabeza, voy a evitar el daño secundario. Vamos entonces a proponer un caso clínico para guiarnos en el algoritmo. Entonces tenemos, este es uno de los pacientes más frecuentes, un chico de 8 meses, se cayó por unas escaleras montado en un caminador, los papás lo traen angustiado, la señora no para de llorar, no se le entiende nada de lo que pasó a la mamá, de la angustia que tiene, pelea con el señor, diciendo que quién tiene la culpa, y el chico está así, sin inconsciencia. Ellos dicen que lo recogieron llorando mucho, que se secó de llorar, pero que en ningún momento ha dejado de respirar ni de mirarlos. Después del golpe presentó un episodio de vómito, y cuando nosotros evaluamos el Glasgow nos da 14/15. ¿Sí? Entonces, cuando nos llega este tipo de paciente, una de las digamos, los enigmas para el médico en el servicio de urgencias, ¿qué hago? Lo dejo en observación, le tomo una tomografía, ¿será que este paciente se me va a complicar y necesito mandarlo ya mismo para un hospital que tenga pediatría, cuidado intensivo, neurocirugía? ¿O será que lo puedo observar acá en este primer nivel, por ejemplo, de Yarumal? ¿Está bien este chico aquí? Entonces, el examen físico nos va a permitir evaluar y encasillar bien este paciente en cuál es el riesgo de que tenga una lesión intracraneana seria para que tomemos la decisión adecuada. Entonces, siempre, todos los pacientes que tienen trauma, la evaluación inicial es detectar rápidamente cómo están la vía aérea, la respiración y la circulación. Un chico que tiene este aspecto, que está llorando, que está haciendo contacto, generalmente nos habla de que tiene permeable su vía aérea, que está respirando adecuadamente y que tiene adecuada circulación. Siempre, a partir de lo que les dije, la lesión secundaria, entonces estamos rápidamente mirando que el paciente no tenga desaturación, que sus signos vitales estén estables, la frecuencia cardíaca esté adecuada y que la presión arterial esté adecuada. Ojo que muchas veces en los niños se pasa la toma de la presión arterial porque no hay brazalete adecuado o porque estamos llorando mucho, entonces mejor no se la toman porque no le va a dar adecuada. Vamos ahorita a mirar cuál es la importancia de que la presión arterial esté buena para que el resultado neurológico sea el mejor. Después vamos a mirar, a veces este tipo de lesiones, miren este hematoma, desvía la atención hacia esto y el paciente puede tener otra lesión más seria. Puede tener un hematoma que esté sangrando y que lo único que necesite sea una sutura o compresión. Puede tener un chico, de pronto, de un accidente de tránsito, puede tener una fractura que esté produciendo compromiso vascular. Entonces, rápidamente pasar a evaluar si hay alguna otra lesión que nos esté, un neumotórax, que nos esté generando compromiso, que nos esté amenazando la vida o que nos esté amenazando la función de algún órgano. Y en el examen de la cabeza vamos a mirar si tienen hematomas, si el cuero cabelludo está completo, si se palpan fracturas, si hay deformidad a simple vista. Y ojo que los lactantes nos tienen una ayuda para nosotros, y es que cómo está esa fontanela. Si la fontanela está bombada, si está blanda, si está deprimida, si pulsa, nos van a dar información acerca de qué está pasando adentro de esa cabeza. Les recomiendo que además, cuando estén enfocando a un paciente como este, muchas veces ustedes hacen la evaluación adecuada, pero usan un formato que usan siempre para adultos y se les pasa a registrar que sí miraron estas cosas, y cuando ya pasa una complicación no queda registrado que ustedes sí miraron y sí evaluaron y en ese momento el paciente no tenía ninguno de esos signos de peligro. Entonces, cuando estén evaluando, por ejemplo, un lactante, ¿cómo está esa fontanela? Yo le palpé el cráneo, no le palpé fracturas, yo le miré, en ese momento el hematoma no era un hematoma muy significativo, no tenía heridas sangrantes en el momento que yo lo evalué, listo. Ya hacemos una evaluación neurológica dirigida, ¿cierto? Sus papás trajeron el paciente al niño porque tenía un trauma en la cabeza y les preocupa que el niño tenga un daño neurológico. Entonces, hacemos una evaluación del estado de conciencia. El estado de conciencia, hasta el momento, la manera estandarizada para hacerlo es con la escala de Glasgow, y les cuento que tenemos una escala de Glasgow pediátrica que nos es útil en menores de 4 años, especialmente en lactantes, y que
está validada que tiene los mismos resultados para definir riesgo de lesiones graves, riesgo de muerte y riesgo de complicaciones en pacientes que tienen trauma de cráneo. Siempre hacemos un examen pupilar, dejamos registrado cómo eran las pupilas, si eran simétricas, si respondían bien a la luz, cómo son los reflejos de tos, que si tenga reflejo corneal, si tiene algún signo de focalización, es muy importante. Y ojo que todo el tiempo debemos estar preguntándonos y evaluando si el paciente tiene algún signo de hipertensión endocraneana. Para los cambios de comportamiento es útil preguntarle al cuidador si nota que si el niño actúa como es normalmente o si le nota algún cambio en el comportamiento. A nosotros, posiblemente un niño que está llorando con dolor y todo eso, nos será muy difícil establecer si el niño está o no como dentro de un comportamiento adecuado. Entonces, esta es la escala de Glasgow pediátrica, no se la tienen que aprender, está disponible en todos los manuales de datos pediátricos, en todas las aplicaciones de datos pediátricos. Mantengan una aplicación de esas en el celular que tienen todas las cositas, los datos para la edad, los valores de laboratorio para la edad, las escalas de puntaje para trauma, para todas las cosas que necesiten el servicio de urgencias a la mano. El peso adecuado, todas esas cosas. Entonces, fíjense que para los menores de 1 año, entonces, para la respuesta motora es la misma, ¿cierto? Se evalúa igual, pero para la respuesta ocular y para la respuesta verbal cambia, dándole la oportunidad a los lactantes de que no nos van a hablar coherentemente, entonces si balbucean o si lloran y el llanto es consolable, van a ser equivalentes a si el paciente se orienta y conversa o si su conversación es confusa e incoherente. Dentro del examen físico siempre nos va a ser muy útil definir si el paciente tiene algún signo externo de que tenga una fractura de cráneo. Entonces, palpar el cráneo es una manera, si sentimos algo escalonado, si sentimos que se abren las suturas del cráneo en los lactantes que tienen fontanela y suturas abiertas, y si tienen signos de fractura de base del cráneo. Recuerden que estos signos son los ojos de mapache, el equimosis en la mastoides, que es el signo de Bátalo de la batalla, la salida del líquido cefalorraquídeo por la nariz o por el oído, y el hemotímpano. Igual también puede aparecer equimosis en la úvula, como otro signo de fractura de base del cráneo. Y volviendo a la hipertensión endocraneana, recuerden que los síntomas iniciales de hipertensión endocraneana pueden ser solamente el vómito, la cefalea y el papiledema, entonces siempre debemos incluir en ese examen un fondo de ojo. Y el trastorno progresivo del estado de conciencia nos va a hablar de que se está estableciendo una hipertensión endocraneana. El estado de conciencia mínimo, máximo, el trastorno máximo sería el paciente que está lento y el trastorno severo sería el estado de coma. La triada de Cushing, no se les olvide que equivale bradicardia, hipertensión y alteraciones respiratorias que casi siempre son bradipnea o respiración atáxica, respira rápido, respira lento, no tiene un patrón respiratorio estable, casi siempre terminan haciendo alteraciones tendientes a bradipnea que ponen en riesgo la ventilación. Las alteraciones posturales, si el paciente está convulsionando, si tiene signos de focalización en pares craneales o alteraciones pupilares, y en los lactantes, la fontanela abombada, o si la mamá tiene un registro reciente del perímetro cefálico, el aumento del perímetro cefálico, un llanto como un chillidito, como un llanto de gato, también es sugestivo. Y hay un tipcito y es la pérdida de contacto ocular con los padres y que uno no logre contacto ocular con el lactante. Recuerden que las posturas de cerebración y de corticación nos hablan de que el paciente posiblemente se está herniando. Entonces, haciendo un buen examen físico, entonces ya decimos, bueno, ¿ahora qué hago con Josecito? Lo dejo en observación, le hago un TAC, lo mando para el San Vicente, son las 2 de la mañana, lo mando a las 7 de la mañana, le digo a la señora que vaya para la casa y consulte por consulta externa. Entonces, la primera cosa que tenemos que definir es si el paciente necesita una neuroimagen, ¿sí? Y no hay nada más abusado que la tomografía de cráneo en niños con trauma de cráneo, en general en trauma. Recuerden que hay algunas poblaciones que tienen más susceptibilidad, digamos que reciben más tomografías en la vida, y son los niños que tienen hidrocefalia y los niños que tienen
coagulopatías, que tienen hemofilias y eso. En estos chicos se ha demostrado que si su examen físico es normal, se puede también, o sea, se comportan como los otros chicos y se puede ahorrar una tomografía de cráneo. Entonces, hay que tener en cuenta que la tomografía de cráneo equivale a una irradiación muy grande, a muchísimas radiografías de tórax, que nos aumenta el riesgo de cáncer en un 24% con respecto a niños que no han tenido una tomografía, que la observación en el servicio de urgencias permite hacer una selección adecuada sin arriesgar al paciente de quién necesita realmente un TAC y quién no. Y hay unos estudios muy bonitos, créanlo ustedes o no, demostrando que la mayoría de los padres, cuando son bien informados acerca de los riesgos que tiene la tomografía en aumentar al niño la probabilidad de un cáncer a futuro, la necesidad de una sedación para hacerle la tomografía, la mayoría de los padres prefieren pasarle la espera y la observación en el servicio de urgencias que hacerle la tomografía. Nosotros todos creemos que los papás quieren, ya, hágame una tomografía para salir de esto y averiguar. Pero si ustedes le explican bien al paciente y le brindan una observación adecuada en el servicio de urgencias, ellos van a estar muy cómodos con la espera y con diferir la tomografía para elegir bien quién es el niño que verdaderamente se va a beneficiar de ella. Ya vamos a hablar de cuáles son esos chicos. Y lo otro es que, aparte de los riesgos de radiación, también tenemos que la mayoría de los pacientes pediátricos se deben sedar para hacerles una tomografía y que si abusamos de la tomografía estamos aumentando los costos y empobreciendo el sistema de salud y el rendimiento de los recursos del sistema de salud es responsabilidad de todos. Entonces, existen varios algoritmos para definir quién es el niño que necesita una tomografía de cráneo. Actualmente hay más o menos 3 algoritmos como que están validados en suficientes pacientes en el mundo. Todos son muy parecidos. Este es el algoritmo como americano, es el que utilizamos en el servicio de urgencias de San Vicente, en el servicio pediátrico, y es un servicio que es un algoritmo que salió a partir de un estudio con 42.000 pacientes pediátricos y que ya ha sido validado en otras poblaciones diferentes a los americanos, mostrando que tiene un muy buen rendimiento y que tiene excelente sensibilidad para detectar qué pacientes no necesitan una tomografía y se pueden ir tranquila y seguramente para su casa sin ser irradiados. Entonces, ellos dividieron los pacientes y los analizaron los menores de 2 años y los mayores de 2 años, y para los menores de 2 años, que no se nos olvide, menor de 2 años que tenga escala de Glasgow menor de 14, que tenga alteración del estado mental y que tenga una fractura de cráneo palpable, para tomografía sin falta. Estos chicos tienen una probabilidad de más o menos el 5% de tener una lesión intracraneana. Fíjense que es bajita, pero vale la pena porque estamos hablando de una cosa que puede matar al paciente. El paciente no tiene eso, es menor de 2 años, su Glasgow está entre 14 y 15, no tiene alteración del estado mental ni tiene fractura de cráneo, entonces dice, bueno, ¿y tiene algún hematoma que no sea frontal? Acuérdense que el niño que teníamos aquí era un hematoma frontal. Tuvo una pérdida de conciencia mayor de 5 segundos. Tuvo un mecanismo de lesión grave que prediga que posiblemente tenga una lesión por la gravedad del mecanismo, y ellos definen que esos mecanismos son que haya tenido un accidente en automóvil en el que el niño haya salido eyectado, expulsado del carro, o que el carro haya dado vueltas, o que haya habido un muerto en el accidente, que haya sido un niño atropellado o un ciclista que no llevaba, pues un niño que iba montando bicicleta que no llevaba casco, que haya caído más de 1 metro de altura para menores de 2 años, o que el trauma haya sido propiciado por un objeto que iba a alta velocidad. O que los papás digan que el niño no está actuando normal. Este grupo se considera que también puede ser de riesgo y ellos proponen que podría ir a TAC o a observación. ¿Y de qué depende que sea TAC o observación? Entonces dicen, va a depender de qué tan cómodo se sienta el médico, qué tanta experiencia tenga, si los papás están dispuestos a pasar en el periodo de observación y que en algún momento de la observación, si el paciente se deteriora, se haga la tomografía, sería pues como la indicación para
Si ustedes tienen dudas, ustedes no tienen mucha experiencia en niños, algo en el niño no les cuadra, la recomendación sería que le hagan el TAC. De resto, si el paciente no tiene ninguna de estas cosas, debería pasar en el servicio de urgencias en observación y esperar si hay algún deterioro para hacerle una tomografía, o debería irse para su casa sin una tomografía. ¿Listo? Y las diferencias con los mayores de 2 años es que entonces para ellos el signo inicial, yo tengo con qué señalar. Lo que decíamos, fractura palpable en lactantes, en chicos mayores de 2 años sería que tenga algún signo de fractura de base de cráneo, que ya los mencionamos, serían para tomografía sin falta, si no están en un sitio donde haya tomografía para remitirlo, y el caso en el que podría sí o no tomografía sería que haya tenido pérdida de estado de conciencia, que esté vomitando, la mayoría de los algoritmos dicen que hayan presentado más de 2 vómitos, que el mecanismo de lesión sea grave, ¿cierto? Como tenemos acá, pero para mayores de 2 años se considera mecanismo de lesión grave caída mayor a 2 metros. Bueno, es menos de 1 metro para menores de 2 años, mayores de 2 metros para mayores de 2 años. O que tenga dolor de cabeza que no se ha podido solucionar con los analgésicos. De resto, deberían ir a observación, si todo anda bien, irse para su casa sin haber pasado por una tomografía. No se les olvide. Otros de los algoritmos entonces dividen los pacientes en pacientes de alto riesgo de lesión intracraneana y pacientes de mediano riesgo de lesión intracraneana, y verdaderamente es muy parecido al del PECAN, y las diferencias es que al paciente que tiene fractura de cráneo, pero que cuando llega al servicio de urgencias ya tiene más de 24 horas de haber sucedido, o que tuvo letargia, alteración de estado de conciencia, pero ya no lo tiene, o sea, los papás puede ser porque lo vieron en el servicio de primer nivel y cuando ya llega al segundo o al tercer nivel ya no lo tiene, entonces lo consideran de riesgo medio, y estos pacientes deben ir a observación, los de riesgo medio y los de riesgo alto, todos deben ir a tomografía. Por ejemplo, este algoritmo, que es el algoritmo canadiense, incluye los pacientes que tuvieron alguna convulsión temprana que haya sido con relación al trauma, o que tengan alguna pérdida de conciencia mayor a 1 minuto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Si el paciente llega a urgencias, está asintomático, es como el lactante que teníamos allí, se observa, y si durante las primeras 4 horas no tiene ningún cambio, se puede mandar para su casa. El analgésico ideal debe ser acetaminofén, y los papás deben ir con una hoja en la que se les explique claramente cuáles serían los signos para volver a la casa. Esto siempre y cuando el paciente no tenga sospecha de trauma abusivo, que cuando estamos examinándolo para darle salida sea fácil de despertar, siempre previa tolerancia a la vía enteral, que el cuidador les parezca que es confiable, que es una persona que entiende y que va a estar verdaderamente al lado del paciente. Se espera que un paciente que sale con este diagnóstico pueda ir a la casa si además se garantiza que va a tener cuidador al lado más de durante las próximas 24 horas y que no tenga trauma en otros sitios diferentes. En aquellos chicos de riesgo intermedio, ¿cierto? Entonces deben ir todos a observación al mínimo 4 a 6 horas, y el TAC, según lo que dijimos, según la comodidad y según si tienen algún deterioro en la evaluación, empiezan a vomitar más, empiezan a alterar el comportamiento, el dolor de cabeza no se quita, entonces deben ir a tomografía. Y los chicos de alto riesgo, entonces ya dijimos, todos van para tomografía, y según lo que pasa en la tomografía, entonces vamos a definir. Si el TAC fue normal, entonces completan las 6 horas de observación, y si todo anda bien y no tienen otra lesión de peligro, entonces se pueden dar de salida, o si hay algún cambio en el comportamiento, algo que no nos gusta, por ejemplo, muchas veces están vomitones, no toleran la vía enteral, la cefalea es muy intensa, entonces se hospitalizan hasta que estén resueltos esos síntomas. Si en la tomografía tiene una fractura no desplazada, debe ir a evaluación por neurocirugía. Si ustedes están por fuera de un servicio donde no hay neurocirugía, se deben remitir, y si hay un sangrado intracraneal, se debe remitir también para que lo vea el neurocirujano y hospitalizarse y hacer el seguimiento seriado del estado neurológico para detectar tempranamente cualquier deterioro. Se recomienda que, sobre todo los chicos más grandecitos,
que al alta se les dé la analgesia con acetaminofén, que no usemos AINES, y que hasta que no estén resueltos todos los síntomas del trauma, no participen en actividades físicas, especialmente deportes de contacto o juegos donde haya mucha actividad física. Cuando ya estamos ante aquellos chicos con trauma de cráneo moderado o severo, son niños que tienen más alteración neurológica, muchas veces con otros traumas en otros órganos, y van a necesitar que nosotros hagamos más medidas para mantener aquello que mencionamos de sus signos vitales estables para evitar el daño secundario. En estos pacientes, todas las intervenciones que vamos a hacer van a estar dirigidas a disminuir la presión intracraneana, a mantener una adecuada ventilación, oxigenación y una adecuada presión arterial para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Entonces, volvemos a lo mismo, la evaluación inicial implica vía aérea, respiración y circulación. En la vía aérea de estos pacientes, como ya dijimos, que son pacientes que tienen Glasgow menor de 12, entonces estos pacientes pueden tener alteraciones del estado de conciencia, del control de la vía aérea, de la ventilación, que los pongan en riesgo de aspiración. Debemos ponerles oxígeno al 100% y hacer todas las intervenciones necesarias para que su saturación esté siempre por encima del 92%. Si no lo logramos con oxígeno, entonces debemos indagar qué está pasando y si es por compromiso ventilatorio, proceder a la intubación endotraqueal. Siempre en el paciente de trauma de cráneo, proteger la columna hasta que descartemos lesión cervical. Mantener permeable la vía aérea puede ser con posicionamiento de la cabeza, aspiración de secreciones, y muchos pacientes por el compromiso sobre el estado de conciencia, una cánula de Guedel para mantener permeable la vía aérea. Y todos aquellos pacientes que tengan Glasgow menor de 8 deben garantizarse la permeabilidad de la vía aérea mediante la intubación endotraqueal. En la parte respiratoria, evaluamos que ventilen simétricamente, que estén saturando bien, y cuando tenemos disponible capnografía, que el CO2 esté normal, porque hablamos que hacía parte, las alteraciones del CO2, de la lesión secundaria. En la circulación, entonces acuérdense que son pacientes que pueden tener traumas en otros lugares, sobre todo, por ejemplo, extremidades, lesiones sangrantes en cuero cabelludo, en lactantes, hematomas gigantes que les generan choque hipovolémico y anemia severa. Entonces, vamos a evaluar si hay presencia de esas lesiones y vamos a, ante todo, evitar que la presión caiga por debajo de los percentiles normales para la edad. Para los que no saben, más o menos el percentil 5% de presión normal para un niño está más o menos 70 más 2 veces la edad. Más o menos los lactantes pueden estar entre los 70 y los 75 de sistólica, y de ahí todos 70 más 2 veces la edad. Si el paciente miramos cómo está orinando, cómo está la perfusión distal. Si el paciente está hipotenso y no le encontramos ninguna lesión que explique que está hipotenso, debemos pensar siempre que el paciente tenga una lesión medular, un trauma raquimedular o una lesión del tallo cerebral. Si no tenemos cómo reanimar a ese paciente que está en choque, deshidratado, el acceso intraoso de la primera lección, para mantener la circulación para el cerebro, debemos posicionar todo paciente con trauma de cráneo con la cabecera a 30 grados y en la línea media, porque este tipo de posiciones hacen que se compriman las yugulares y la circulación venosa del cuello y que se disminuya la circulación y el retorno venoso. Sobre todo en los lactantes hay que estar muy pendientes de que la glicemia esté normal, no perderla de vista. Volviendo a lo de la hipotensión, entonces este estudio, aunque viejito, es una imagen visual que nos deja un mensaje muy grande que ojalá no se les olvide. Si se llevan esto ya ganamos mucho para todos los chicos, y es cómo la hipotensión, el número de eventos hipotensivos influye en qué tan grave fue el resultado neurológico de los pacientes. Entonces, todo el tiempo estamos pensando, este paciente tiene trauma de cráneo, no vamos a permitirle que esté hipotenso, tengo que hacer todas las medidas, voy a estar evaluando cada vez que me acerque a evaluar al paciente que la presión esté normal y que los signos de perfusión estén normal. Vamos a intubar a los pacientes que tengan Glasgow menor de 8, o aquellos que está cayendo rápidamente el Glasgow, recomiendan a aquellos que tengan disminución de 3 puntos agudamente, pacientes que estén anisocóricos, como dijimos, que tengan alteraciones respiratorias que no garanticen una adecuada ventilación y oxigenación.
que no tengan reflejos protectores de la vía aérea, algunos los de lesión medular que no logren ventilar bien y todos aquellos que no están logrando un adecuado CO2, una adecuada oxigenación. Para la intubación, entonces se recomienda que como no queremos permitir que el paciente esté ni hipotenso, ni con el CO2 muy alto ni muy bajito, tengamos en ese momento presente que los medicamentos que usemos sean dentro de lo que tengamos disponible donde estemos los que menos hipotensión generen. Se recomienda que administremos lidocaína antes de realizar la intubación para disminuir la respuesta de hipertensión endocraneana a la intubación. En este momento hay un poco de controversia si sí, no, pero la mayoría de los algoritmos todavía la recomiendan como premedicación para intubar al paciente con trauma encefalocraneano. Vamos a utilizar el sedante que menos hipotensión genere. Se recomienda el etomidato que mantiene la presión muy estable cuando se le administra al paciente y pasa el efecto muy rápido para poder hacer una evaluación neurológica, pero generalmente no está disponible en la mayoría de los servicios de urgencias. Se puede utilizar también el tiopental cuando hay signos de hipertensión y de herniación, si el paciente no está hipotenso porque produce mucha hipotensión. Y la ketamina es muy buena para mantener la presión arterial adecuada en pacientes que están hipotensos o con choque. Por mucho tiempo se tuvo como que podía aumentar la presión intracraneana, pero en este momento se considera una buena herramienta para utilizar en ese tipo de pacientes, sobre todo si ya están hipotensos cuando ustedes deciden intubar. Para el bloqueo neuromuscular, si tienen disponible, pueden utilizar succinilcolina. De los relajantes musculares, uno de los que genera más estabilidad hemodinámica es el rocuronio. Si no hay disponible sino otro, pues buena hidratación y utilizar un buen relajante muscular para que la intubación sea lo menos traumática y que genere los menos reflejos posibles. Y recuerden que a estos pacientes se les hace profilaxis de convulsiones tempranas a todos los que tienen trauma de cráneo severo con fenitoína o, dependiendo de si tiene compromisos de otros órganos, con levetiracetam. Posiblemente a futuro todos van a venir con levetiracetam. Cuando ya los pacientes tienen hipertensión endocraneana, entonces esta gráfica es muy buena porque nos muestra cómo normalmente dentro del cráneo tenemos un equilibrio entre el volumen sanguíneo venoso, el volumen arterial, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. En el cráneo aparece, por ejemplo, un hematoma, o el cerebro aumenta su volumen, entonces, por ejemplo, en el caso del edema cerebral, entonces la presión empieza a aumentar y lo que tiene que suceder es que alguno de los otros disminuya, ¿sí? Entonces, las medidas que nosotros podemos hacer para mejorar la hipertensión endocraneana digamos que incluyen disminuir el volumen del cerebro. Entonces usamos medidas para desedematizar el cerebro, tratamos de quitar el edema venoso y normalmente, si es posible, tratamos de poner un catéter para derivar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para desedematizar el cerebro usamos las medidas hiperosmolares. Tratamos de osmóticamente sacarle, como deshinchar el cerebro y arrugarlo. Entonces lo que más se usa es las soluciones hipertónicas y el manitol. Actualmente se recomienda con más fuerza en pediatría el uso de soluciones hipertónicas. La solución hipertónica al 3% es una buena opción, más o menos con bolos entre 4 y 6 centímetros por kilo. Deben administrar entre 15 y 20 minutos, no se debe administrar muy rápido porque puede producir hipotensión. Y se puede administrar por una vena periférica, pero si ya se necesitan repetidas o concentraciones muy altas, lo ideal sería a través de un catéter central. El manitol ha pasado la prueba del tiempo, fue lo que se usó por mucho tiempo para el manejo del edema cerebral, pero tiene un problema y es que logra su efecto osmótico a través de un efecto diurético. Entonces, si tenemos paciente, ya vimos que si se hipotensa y se deshidrata, va a alterar su pronóstico neurológico, no queremos darle una solución que nos arriesga a que haga hipovolemia. Entonces, si tienen en la mano, la solución hipertónica va a ser la mejor opción, y si solo tienen manitol, hay que usarlo garantizando una buena hidratación. El CO2 debe estar siempre dentro de los rangos normales. El CO2 alto aumenta el flujo sanguíneo cerebral y empeora el edema, y ojo, por mucho tiempo se decía que el paciente que tenía trauma
cerebral había que hiperventilarlo para que el CO2 bajara el flujo sanguíneo cerebral y disminuyera el edema. El problema cuando baja el CO2 está muy bajo es que baja tanto el flujo que el cerebro queda isquémico. Entonces, cuando estamos ventilando a un paciente, le estamos dando bolsa máscara para una intubación o después de una convulsión, debemos pensar que debemos tratar de que esa ventilación sea muy parecida a las frecuencias naturales, a las frecuencias normales de un paciente de esa edad, porque si producimos hiperventilación o si nos ponemos a conversar con el otro y el paciente se queda hipoventilado, vamos a empeorar el daño neurológico, ¿cierto? Es muy frecuente que cuando uno está estresado, con un paciente de estos, lo que más frecuente hace es ventilarlo mucho. Entonces, les bajamos el CO2 y después resultan que hicieron fue un infarto cerebral por isquemia cerebral. Cuando tenemos entonces hipertensión craneana, además vamos a evitar la hipertermia. Habrá quienes me pregunten, bueno, y yo he escuchado que están usando la hipotermia para los pacientes con trauma de cráneo. Los estudios hasta el momento de trauma de cráneo severo y hipertensión endocraniana severa refractaria no han mostrado que la hipotermia mejore los desenlaces neurológicos, pero la normotermia sí. Entonces, hasta el momento, la recomendación es que todas las medidas que ustedes hagan estén encaminadas a que el paciente no tenga fiebre o al control agresivo de la temperatura. Y ojo que estos pacientes, por el daño neurológico, el sangrado en el líquido cefalorraquídeo y algunas veces por la broncoaspiración y las complicaciones infecciosas, es muy frecuente que hagan fiebre tempranamente desde el servicio de urgencias, entonces las intervenciones deben ser tempranas y agresivas. Los líquidos venosos de mantenimiento deben ser ojalá isotónicos, lo más parecidos al sodio del plasma, idealmente solución salina, y en los niños pequeños, como sabemos que tienen tendencia a la hipoglicemia, que tienen pobres reservas metabólicas, entonces si tenemos disponible debemos usar una solución isotónica que también tenga destroza, como es el suero mixto, o en caso contrario, que tengamos que ponerle destroza, debe tratar de pasarse lo antes posible a soluciones isotónicas o a vía enteral. Buen control de analgesia va a ser clave además para darle el dolor al paciente y para hacer un examen neurológico confiable. Y recuerden que aunque los esteroides son desinflamatorios y el cerebro de estos pacientes está muy inflamado, están contraindicados y han demostrado que antes pueden empeorar los resultados. Por último, les quiero dar un tipcito entonces de trauma no accidental. Recuerden cuando la historia no les cuadre, cuando el paciente parezca con una lesión muy grave para lo que ustedes están, siempre la persona que puede, digamos, abogar por el niño es un médico que tenga en la cabeza la posibilidad de que el niño tenga un trauma no accidental. Muchos de los chicos que nosotros encontramos trauma no accidental y que la historia no era trauma no accidental, son niños con cambios neurológicos que la mamá muchas veces no fue la que le produjo la sacudida o el golpe, entonces ella no tiene datos para darnos al respecto. Entonces, el niño llega con alteraciones del estado de conciencia, la queja más frecuente de la mamá es cambio en el comportamiento del bebé, en el patrón de succión, en el color, son quejas muy inespecíficas. Y entonces les recomiendo que siempre poner atención a esas mamás que dicen, mi hijo no luce bien, mi hijo no es así, mi hijo no llora así, cosas tan sencillas como mi hijo no llora así, mi hijo no mira así. Son, digamos, las quejas que hemos encontrado en esos niños que cuando nos hemos adentrado a ver qué le pasa a este niño, que esta señora dice que no es así, hemos encontrado lesiones de trauma no accidental. Entonces, debe prendérsenos los chicos que tienen más riesgo. A ver, esto qué le hacemos. Los chicos que tienen parálisis cerebral, los gemelos, los chicos que tienen malformaciones congénitas, los niños muy llorones también son muy susceptibles a terminar en trauma no accidental porque desesperan a los papás. Y dentro de este grupo está más el sexo masculino. Pacientes que hagan parte de familias disfuncionales, que ya están reportadas muchas veces a bienestar familiar, donde ya han traído otros niños por trauma no accidental. Muchos estudios han identificado que es muy frecuente las mamás muy jóvenes que no están al cuidado, que no están acompañadas del padre del niño y que muchas veces dejan al cuidado del niño de otro familiar o de una nueva pareja que no es el papá biológico del niño. Y sobre todo niño que a ustedes les parezca que la historia no les cuadra, créanme que cuando
va uno adquiriendo experiencia y va oyendo historias, apenas uno, "Oh, esto no explica esto, esta señora me cambió ya la historia, este señor dice una cosa, esta señora dice otra", piensen en trauma no accidental. Ahorita hablamos de la importancia del fondo de ojo para mirar si había papiledema. Otro de los hallazgos que podemos encontrar es hemorragias retinianas, que son uno de los marcadores claves al examen físico del paciente con trauma no accidental. Y lo otro es el chico que tiene alteraciones neurológicas y tiene hematomas o raspones o equimosis en diferentes estados de evolución en otros sistemas, especialmente cuando la historia no es de trauma, pero ustedes al examen físico le encuentran un equimosis o un raspón en la cara, en la frente, en el cuero cabelludo, hay que pensarlo. Entonces, finalmente, la prevención sería la intervención más importante que pudiésemos hacer para disminuir y mejorar los resultados y que los niños no se mueran de trauma de cráneo. Esto implica que cuando tengamos visitas de control de niños sano, de vacunación, de crecimiento y desarrollo, saquemos tiempo para conversar con los papás acerca de cómo disminuir los accidentes en el hogar, de cómo proteger las terrazas, de cómo evitar las protecciones para montar bicicleta, el casco, esas cosas. Que no se nos olvide que la mayoría de los niños que tienen TEC leve no tienen lesión intracraneana y por lo tanto debemos seleccionar muy bien a quién vamos a irradiar, porque ya dijimos cuáles son todas las cosas que vamos a someter a ese niño detrás de un TAC para tranquilidad del médico, para tranquilidad de los papás. La observación es la clave para que no se nos pase un niño que se nos vaya para la casa con un sangrado intracraneano y para que no desangremos el sistema de salud haciéndole TAC a todo niño que llegue con un chichón. Y no se nos olvide que cuando ya estamos hablando de TEC severo, los pilares de manejo son evitar la hipoxemia, la hipotensión y, lógicamente, como vimos lo de la bóveda craneana, sacar esa sangre, drenarla lo antes posible y que el paciente llegue lo antes posible a un servicio donde se pueda hacer la cirugía que necesita o el control de la ventilación, la oxigenación. Más. ¿Preguntas?